Muy buenas tardes. Hola David. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Bueno, aquí tal? ¿Cómo estamos. estás? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí en este Mm, espacio. Gracias. gracias a ti por querer compartir con nosotras y con todo el mundo tu charla, tu experiencia y tu querer compartir simplemente. La charla de esta tarde se trata de las plantas ancestrales, medicina. Así que, bueno, te doy el paso, David, para que expliques tu experiencia, tu vivencia y somos todo oído. Muchas Adelante. gracias, muchas gracias. Bueno, pues, ¿por dónde empezar? Porque esto ha sido todo un camino a lo largo de, ya no diría solo 10 10 años y algo, que es desde cuando empecé a tener relación directa con las plantas medicina, sino que siento que todo esto empieza antes, ¿no? Porque en el momento que estás caminando por el sendero de la vida, eh, ves que todo lo que te va pasando a lo largo de la vida tiene relación, ¿no? Y es como muy bonito, ¿no? Poder mirar con perspectiva tu vida y ver que todo ha sido un camino en el que todas las cosas que han ido sucediendo te hayan gustado más o menos, ya no vamos a entrar ahí, pero todo ese camino tiene sentido, ¿no? Tiene sentido para el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, yo en mi caso, antes de probar las plantas medicina, eh, pues me pasó que, bueno, pues por circunstancias de la vida me dedicaba al mundo de la noche, me dedicaba como DJ a hacer pasárselo bien a la gente, a mover la energía de la fiesta dentro de la gente, ¿no? Y, Curioso. sí, y entonces estuve por 20 años trabajando en, bueno, muchísimos sitios, en muchísimas discotecas sobre todo de Barcelona, de Cataluña y también de todo el panorama nacional y algo del panorama internacional también. Y entonces, curiosamente, yo me sentía haciendo lo que había querido hacer toda mi vida, ¿no? O sea, ya con 16 años sentí como que yo quería hacer eso y hasta que no lo conseguí no paré y poco a poco me fui como profesionalizando de lo que en principio empezó como un hobby y luego acabó siendo mi forma de vida, ¿no? Mi forma de ganarme la vida y además de una manera profesional, de una manera en la que, bueno, pues por circunstancias de la vida llegué a ser reconocido en ese mundo, ¿no? Y curiosamente, explico todo esto porque tiene mucha relación con lo que voy a explicar sobre las plantas. Curiosamente, llegó un momento de mi vida en el que me encontraba como en un bucle, en el que siempre era todo el rato lo mismo, ¿no? Parece como que aparentemente tenía todo aquello que yo siempre había deseado para mi vida, me estaba pudiendo dedicar a aquello que yo siempre había soñado, pero llegó un momento en el que me empezó como a aburrir o de golpe me sentía como en un bucle, ¿no? Cuando dices bucles, es una sensación de que lo tienes todo, pero te sientes vacío por dentro, ¿no? Exacto, exacto. Así es. Wow. Tengo el recuerdo de estar como por años, cada fin de semana que venía de pinchar de una discoteca, llegaba a casa con el olor a humo, porque encima era todavía la época en la que se podía fumar en las discotecas y yo no lo soportaba, no soportaba ese olor, me tenía que llegar a casa, me tenía que duchar y entonces al meterme en la cama estaba tan activo por todo ese movimiento que se genera en este tipo de ambientes, ¿no? O sea, al estar para elevar a tantas personas, pues quieras que no,
te pones tan arriba que luego no hay quien baje, ¿no? Toda esa fuerza. Bueno, pues me metía en la cama y a lo mejor no me paraba de venir imágenes, personas, conversaciones, me sentía como muy agitado, ¿no? Y de golpe me sentía como que era muy bonito, ¿no? Por un lado, que sí, que la gente se lo pasara tan bien y que yo me sentía tan realizado, pero por otro sentía vacío, sentía como que algo no andaba bien. Quizá pues porque también yo sentía como una pequeña culpabilidad, quizá pues por mi manera de vivir esos escenarios, ¿no? Y también por un poco lo que se mueve, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? A nivel de sustancias, a nivel de, de- de- de compañías, ¿no? Porque mucha gente pues también muy tóxica y que te generan también conflictos y problemas y bueno, tienes que estar siempre como muy alerta, muy atento. Y a mí todo esto me generaba como una carga que llegaba a casa y yo no me sentía del todo lleno, porque decía, si este es el precio que tengo que pagar para poder estar aquí, no quiero esto. Pero claro, llegó un momento de mi vida en el que me encontré atrapado en ese personaje, en ese modus operandi, en ese formato de vida, en el que yo había creado una realidad en la que yo mismo me había encerrado dentro de mi propia trampa, ¿no? Por así decirlo, para que se Mm. entienda. Entonces, claro, yo pensaba que podría a lo mejor hacer otras cosas, pero tenía como una lucha interna dentro de mí que también mi propio ego No te no dejaba. me dejaba, o sea, era Qué pesado como, es el ego. sí, era como, no, ahora que lo tengo todo, no puedo dejarlo, La me ha comodidad, costado claro, mucho, ¿no? Es como que he tenido que luchar y todavía tengo que seguir como luchando para claro. poder mantener, ¿no? Este personaje y fíjate todo el reconocimiento, ¿no? Y tal, y bueno, todo esto era como que conectando con mi corazón, eh, conectaba con él y ahí es cuando entra en conflicto, realmente, porque era mi sentir totalmente contrario a todo lo que estaba haciendo desde mi ego, ¿no? Y claro, al no tener ningún tipo de manera o de herramienta o ningún tipo de conocimiento, ni siquiera tener como eso, ¿no? El conocimiento de qué es el ego, qué es las emociones o qué es sentirse uno a sí mismo, pues yo ahí me encontraba como pez en el agua perdido, ¿no? O sea, pues no sé si sería la mejor manera de describirlo, pez en el agua, pero me encontraba, pues eso, ¿no? Como un poco en conflicto, ¿no? Y eso me generaba como un vacío, ¿no? No me generaba estar pleno completamente. ¿Y qué pasa? Que como esto se prolongó por tanto tiempo, pues llegó un momento en el que a mí me empezaba a cansar, pero tampoco me encontraba una salida, ¿vale? Entonces, bueno, llegó el momento, después de 20 años dedicándome a todo esto, pues llegó el momento en el que bueno, yo tenía mi propia tienda de discos y tenía también un sello discográfico y tenía mi estudio de grabación donde grababa, Caray. sí, pues los discos a los DJs de renombre del panorama y mi propia música para mi propia tienda, ¿no? Y tal. Y estaba allí yo pues en mi salsa siempre, ¿no? Y también con mi gente, ¿no? Y todo esto. Y un día apareció un familiar, el tío de mi pareja, ¿vale? Que yo siempre he tenido muy buena relación con él porque hemos como conectado muchísimo. Y el caso es que esta vez que aparece por la tienda, al verlo yo lo sentí resplandeciente. Me pareció como que algo muy grande le había pasado porque al verlo lo sentí como un brillo en los ojos, algo especial y de hecho nada más vernos me abrió así los brazos y nos dimos un abrazo que fue como ¡guau! Muy bonito.
y yo noté como un amor, una cosa, que nos quedamos mirando a los ojos y le dije, qué bien te siento, pero genial, ¿qué te ha pasado? Es que yo me di cuenta y él me sonreía, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja y me decía, David, es que no sé ni por dónde empezar, no sé cómo explicártelo. Y me decía que, bueno, pues dice, mira, solo te puedo decir que llevaba 40 años con migraña y ha desaparecido, ¿no? Y yo, ¿cómo? 40 años con migraña, madre mía, qué tortura, ¿no? Sí, 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 o sea, me decía y yo le decía, pero ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has hecho, no? Y entonces me empezó a explicar un poquito, pues eso, ¿no? Que por unos amigos que tenían un grow, que empezaron a probar plantas medicinas, que eran medicinas ancestrales de la selva, que utilizaban en la antigüedad los chamanes. Los chamanes eran como los médicos de las tribus, ¿no? Por así llamarlo. Ujú. O bueno, no sé si la palabra chamán incluso no viene ni de Sudamérica, viene de Rusia, ¿no? Pero bueno, para que se entienda, ¿no? Porque realmente creo que en Sudamérica a este personaje exactamente se le llamaba más como un brujo o como un médico brujo de la tribu que chamán, ¿no? Pero bueno, vendría a ser lo mismo que el chamán, ¿vale? Pues me dijo eso, que él había probado este tipo de medicinas, pues con gente que se dedicaba a acompañar con este tipo de medicinas y tal, y que todo esto, pues que él lo había estado experimentando y que milagrosamente, pues que se encontraba muy lleno, que se encontraba muy en paz, que le había desaparecido una migraña, que él tampoco sabía muy bien por qué lo había hecho, porque simplemente le llamó la curiosidad y lo quiso probar. Y mira, a su sorpresa, que le ayudó en muchas cosas, ¿no? Claro, tuvo Entonces, como la llamada, ¿no? exacto, sí, Ajá, tuvo como una llamada ahí interna. exacto, sí, sí, O curiosidad, que también puede ser, exacto, ¿no? sí, se podría Mm, llamar de muchas maneras. Yo también sentí ahí una llamada en ese mm. momento. Cuando él me lo explicó, no sé, a mí se me abrieron los ojos, yo sentí como una palpitación en mi corazón, como que tenía ganas de experimentar. Y nada, y entonces pues sí, él se quedó muy sorprendido porque no venía para nada pensando en ni siquiera comentarme nada de esto, solo quería venir a verme, pero fue tan potente el encuentro que tuvimos que yo empecé a preguntarle y enseguida él me estuvo explicando muy abiertamente cómo lo habían hecho y yo le dije que yo quería participar y bueno, pues él me abrió, ¿no? las puertas a todo este mundo y a partir de ahí, pues bueno, pues yo empezó este camino, ¿no? Del que hablábamos al principio. Empezó como, se abrió la puerta a un antes y un después en mi vida, porque sinceramente, bueno, yo me preparé por 3 meses de una forma que no me lo hubiera ni imaginado, que yo tenía la fuerza de voluntad como para poder seguir las pautas que me pidieron. O sea, yo cuando me dijeron las pautas que tenía que seguir, pensé, uy, no sé si voy a poder hacer todo esto. Y tampoco era nada del otro mundo. Lo que pasa es que yo estaba en un punto de mi vida en el que tenía muchos apegos, muchas adicciones y muchas cosas que me gustaba hacer cada 2 por 3 6, ¿no? Y, y entonces, mira, curiosamente, tuve tanta corazonada con todo esto que dije, no, no, es que yo si hace falta hago lo que sea, ¿no? Y me puse a hacer una dieta y me conciencié súper bien y me leí bien todo lo que tenía que hacer para poder pasar por esta experiencia. Y así lo hice. Me dijeron que eran como 15 días, un mes de preparación. Yo estuve 3 meses y dije, no, yo voy a ir bien preparado, me conciencié súper bien. Y bueno, y a partir de ahí tuve mi primera experiencia, la cual, como decía, para mí fue un antes y un después. Eh, dicen que ayahuasca, por ejemplo, que es la planta que yo tomé,
significa, es un nombre de los indígenas, ¿no? Este nombre, pero la traducción literal sería la liana de la muerte. Y entonces Ujú. yo comprendo ahora por qué se llama así, porque de alguna manera yo ese día morí, una parte mía murió, porque no, estoy aquí, claro, no, no he muerto, ¿no? Pero una parte mía que ya no necesitaba murió y volví a nacer de nuevo sin eso que yo ya tuve que dejar en esa experiencia. Porque, bueno, de alguna manera explico un poco así para que todo aquel que no sepa absolutamente nada sobre todo esto, pues puedo explicar un poquito de qué va, ¿no? Pues simplemente yo llegué a un sitio donde nos poníamos en círculo, nos dieron una serie de indicaciones, nos dijeron que teníamos que cerrar los ojos y tomar una pequeña infusión a base de plantas y dejarnos llevar por la música y ya está. Estar sentados si podía ser o si no tumbados. Y yo pues empecé como a entrar dentro de un viaje que en algunos momentos podía tener como algún punto, pequeño punto de visión, como tipo alucinógena, pero sin ir tampoco a este tipo de alucinaciones que te dan las drogas sintéticas, sino algo como más como natural, se sentía como algo muy, muy natural, muy sutil, una energía muy femenina, muy que te arropa, muy más que de una mamá, de una abuela, ¿sabes? Que te abraza. Mm, De hecho, por eso la llaman la abuelita también, ¿no? Porque es como una abuela que tú vas a verla y entonces te presentas allí ante ella y le dices, hola abuela, estoy aquí. ¿Qué me quieres contar o qué me puedes decir para mí, para mi vida, para mi persona, ¿no? Y entonces es como que ahí conectas contigo mismo de una forma tan profunda que lo que ves en forma de visión o en forma de como de pequeño escenario que acontece o incluso de sensación, que de golpe le puedes poner hasta palabras a esa sensación. En el momento que empiezas a descubrirte a ti mismo, ¿no? En que estás como pudiéndote sentir, pudiendo también a la vez comprender, ¿no? Muchas cosas, como que de golpe es un estado como amplificado, ¿no? De conciencia y todo eso conforme vas como sintiéndolo. Yo cuando salí de esa sesión decía, es como si yo hubiera ido a un psicólogo, pero en vez de ir a un psicólogo, he ido a conocer a mi propio psicólogo que tengo dentro de mí, por ponerle palabras, porque es que a veces es complejo, ¿no? Y entonces, ¿quién mejor que yo, ¿no? Se va a conocer a sí mismo, pues claro, si yo voy y me pregunto a mí mismo desde un estado como muy amplificado de conciencia, como de golpe, como que sientes mucha coherencia, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando salí de esa sesión vi muy claro, ¿no? Que todo esto que ya iba sintiendo tiempo atrás, todo aquello que sentía que me estaba generando como ese bucle, ¿no? Del que os hablaba, eh, mm. vi como muy claro todo lo que lo estaba provocando, pude ver a mi mente y a mis creencias y a todo aquello a lo que yo me sentía pegado, que me tenía atrapado, ¿no? En ese personaje que, que no me estaba llevando totalmente a sentirme, eh, ¿cómo diría la palabra? Totalmente respetuoso conmigo mismo. Porque, Sí, porque entiendo por lo que estás explicando que es como un momento que solamente estás tú contigo mismo. Es exacto, decir, no interactúa nadie más que tú.
exacto. Tú y, Al- y tu historia, Sí, ¿no? Que sí, tengas. y como tú te estás sintiendo, tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, tú Ujú. contigo. Es que nadie más te puede decir allí nada, porque cada uno tiene su experiencia y a lo mejor otra persona tiene otra experiencia que no tiene nada que ver con la tuya. Entonces, por eso yo no sé, puedo hablar de mi experiencia, pero tampoco creo que sirva Para todo el mundo para todo el igual. mundo, exacto, Mm. porque es como que supongo que incluso cualquier persona que haga este tipo de experiencia no tiene por qué pasarle lo mismo que me pasó a mí. Que cada persona somos un mundo, ¿no? Somos un universo Y entero. claro, y como cada vida es diferente, pues las experiencias también son diferentes, o sea que no, Claro, eso es. que, Sí, sí. claro. Cuéntanos más, a ver, es que está la cosa interesante, ¿eh? Pues sí, Wow. ¿qué me pasó? Pues que yo salí de allí, de esa primera sesión, y dije, madre mía, ¿cómo hago yo para ahora eh, cambiar todo esto que ahora sí que ya siento por qué quiero cambiarlo? O tengo claro, lo he integrado, o sea, lo he visto claro, he visto por qué, ¿no? Y para qué. Pero ¿cómo? El cómo siempre es la gran duda, ¿no? Porque es como el cómo es el futuro y nunca, siempre nos crea mucha incertidumbre, ¿no? El futuro, porque es como, nunca mejor dicho, de qué forma voy a darle yo forma a todo esto que ahora estoy sintiendo. Y te das cuenta de que solo por el hecho de comenzar a elegir en tu vida granito a granito, momento a momento, ya desde otro sitio, de golpe, milagrosamente o mágicamente, va todo como acorde a tu sentir, ¿no? Es como si tú fueras el propio creador de tu propia vida, ¿no? De ahí esta cosa que a mí me vibra muchísimo, ¿no? Esta palabra, ¿no? Esta frase de creer es crear, ¿no? O sea, cree lo que tú quieras crear en tu vida, porque eso es lo que vas a crear y ya está. Y somos libres de creer cada uno lo que queramos, porque estamos creando, ¿no? Cada uno nuestra realidad y nuestra vida. Entonces, a mí me liberó muchísimo porque yo pensaba que yo era esclavo de algo que estaba ahí fuera, ¿no? O de, o de la sociedad, o de mis creencias, o de mis padres, y al final del único que somos esclavos es de unos barrotes de humo que están en nuestra cabeza y que son los que nos están condicionando a elegir qué camino estamos cogiendo en nuestra vida, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, fue un proceso de 2 años en el que, sin saber cómo, y sí, porque lo viví y sé cómo fue, pero de una forma muy magistral y muy mágica, todo fue aconteciendo para que yo pudiera cumplir todo aquello que ya estaba sintiendo de corazón y que había visto claramente que yo ya no quería seguir en ese mundo, no quería seguir en esos ambientes, no quería seguir desgastando mi energía ni un segundo más en hacer que otros perdieran, ¿no? su salud o, o no sé, ¿sabes? O que siguieran como dispersando y de alguna manera dispersándose de sus problemas a base de ir a una discoteca y ponerse a beber y desfasar, ¿no? Pues ya no quería seguir alimentando nada de esto en mi vida y como no lo quería seguir alimentando y lo tenía tan claro, pues todo cambió por completo. Y fue cambiando poquito a poco, pero en muy poco tiempo había cambiado mucho, ¿no? Me pasaron cosas, por ejemplo, como, mira, llevábamos 3 años, mi pareja y yo, para ser padres. Y en la segunda sesión que hice con estas plantas, en mitad de la sesión me aparece como la voz de mi abuela, que la pude reconocer perfectamente porque mi abuela ya no estaba en este momento en el plano humano, pero yo lo escuché a ella y me dijo estas palabras: hijo,
vas a ser padre. Y yo, mira, cuando escuché eso dentro de mí, fue como, ostras, qué fuerte. ¿Cómo puede ser que me haya venido la voz de mi abuela ahora a decirme esto? Y llevábamos 3 años queriendo ser padres y no había manera. Habíamos hecho pruebas y nos habían dicho que estaba todo bien y que no había ningún problema, que lo siguiéramos intentando y no sabíamos muy bien por qué. No se quedaba la pareja embarazada y al final, después de salir de esta sesión, hablo con mi pareja, me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha salido? Y le dije que me había pasado esto, que mi abuela se había manifestado diciéndome esto y justo a la semana no le viene la regla y se hace las pruebas y está embarazada, ¿no? Y Eficacia. sí, sí, y es como, dices, alucinante, ¿no? O sea, Wow. llevamos un montón de años queriendo ser padres y algo ha pasado aquí, algo se ha desbloqueado, algo nos está sucediendo porque de golpe, ya te digo, en menos de 2 meses la vida me estaba cambiando por completo. Wow. Pude conseguir cerrar toda aquella etapa, cerrar la tienda de discos, de poderme despedir de toda la gente de este mundillo con la cabeza bien alta, con la mano en el corazón y con mucha alegría de todo lo que llegué a vivir y compartir con toda la gente con la que me crucé. Eh, Pude encontrar un trabajo que me sirvió como puente para aquello que no sabía muy bien qué iba a ser, pero sabía que me quería dedicar a algo que me llenara, igual que lo había estado haciendo hasta entonces, aunque eso que me llenaba luego me había llevado a un bucle, pero sentía que podía hacer eh, cosas que me encantaran hacer y que con ello me pudiera ganar la vida, ¿no? Y pensé, bueno, pues un trabajo puente en el que no me tenga que comer mucho la cabeza y que me sirva como para poder saber qué es lo que voy a hacer luego, ¿no? Y justo me salió ese trabajo, justo pues empecé a experimentar con los instrumentos de cuerda, con los instrumentos étnicos, con los cuencos. Empecé a descubrir las terapias energéticas, ¿no? Como Reiki, o empecé como a conocer el mundo del yoga, la meditación. Y bueno, pues se abrió un abanico de posibilidades tan extenso dentro de mi vida que me sentía tan abrumado, ¿no? Era como que todo me parecía tan interesante y que me resonaba tanto, ¿no? Y pues en el momento que tuve como todo este proceso, bueno, ha sido como muy revelador, muy revelador. Me sentía con una paz y una conexión total y bueno, y así me sigo sintiendo, ¿no? Con la naturaleza cada vez que salía a caminar, aunque fuera por la ciudad, pero pasaba por el lado de un parque, oía pájaros y miraba los árboles y las hojas y el sol y en medio de una ciudad donde está llena de coches y gente que va loca para un lado y para otro, yo me podía quedar allí contemplando ese poquito de naturaleza, pero conectado totalmente a ella y ver como nunca había visto la naturaleza. Este tipo de cosas me llegaron a pasar y me siguen pasando, como decía. Muy, 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 muy gratificante, me O llena sea que mucho. en tu caso capaz que te dio como un enfoque, ¿no? Una dirección, Sí, ¿no? Para cambiar algo que no sabías bien qué era. exacto. Y capaz que a ti te ayudó para darte un impulso, ¿no? Total. Porque tienes algún ejemplar por ahí cerquita de lo que tú creas. Sí, 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 por ¿Así? ejemplo. Sí, A ver. mira, por ejemplo, tengo aquí este instrumento que, Uy. que es se llama engoni africano, ¿vale? Mm. Y este instrumento es un instrumento de cuerda que sería como un arpa, ¿vale? Mira, la voy a tocar, no sé si se escuchará.
Mm. ¿Vale? Pues este instrumento, A pues ver, mira, gíralo un poquito más, sí, que se vea. ¡Wow! está hecho con una piel de cabra, con una calabaza africana, que es este pedazo de calabaza, Ajá. cuerdas de nylon, de hilo de pescar, y madera y cañas de bambú, y bueno, todas estas clavijas que hacen que se pueda afinar, ¿vale? Bueno, pues curiosamente llegó a mis manos uno como este porque sentía como la llamada de aprender a tocar instrumentos y conseguí llegar a conseguir uno como este y bueno, sorprendentemente en una semana ya lo estaba tocando, incluso me favoreció Wow. el hecho de tocar este instrumento, me favoreció el poder cantar, que yo nunca había cantado y me quedé asombrado porque al ir tocando el instrumento, pues sentía como las ganas de meter ahí mi voz, aunque yo pensaba que no iba a saber entonar ni nada. Pero que al haberme estado dedicando tantos años a la música electrónica, pues claro, tenía mucha base, ¿no? Ahí. ¿Y qué pasó? Pues que, jolín, sorprendentemente me puse a cantar, me puse a tocar, bueno, me gustaba el yoga, pues me puse a meter a estas melodías que me salían mantras y de golpe empecé a compartir todo esto con mucha gente y empezamos a crear espacios como para reunirnos y desde mi sentir, ¿no? Pues simplemente aportar lo que me salía de mi corazón, ¿no? Y fíjate, pues por dónde empecé como de esta manera con este instrumento y luego me salió la inquietud de fabricarlo también y me puse a fabricarlo y actualmente me estoy dedicando, ¿no? A fabricarlos y a venderlos también. Bueno, no solo este, también a raíz de hacer este instrumento, luego me lancé a hacer otros y fíjate por dónde, pues Wow. nunca me lo hubiera imaginado. Si me lo hubieran contado antes de pasar por toda esta experiencia con las plantas, si me hubieran contado, yo hubiera dicho, Hubieras dicho, ¿qué es dices? Es imposible, imposible. es imposible. ¿Yo? ¿Qué dices? Sí, sí. Claro, y es como que se me abrió mucho un abanico de posibilidades muy grande, porque siempre he sido una persona muy creativa, entonces Ujú. me di cuenta que de todo mi potencial y de cómo podía yo aportar esto al mundo, ¿no? Y a mi vida. Entonces, eh, pues claro, pues de una forma simplemente desde el arte, desde la música, de alguna manera, pues como que siento como que la energía de la naturaleza, de estas plantas, es como que te impregna y llega un momento que no hace falta que la gente la tome. Si solo con que los que la hayan tomado transmitan lo que la planta te transmite, tú ya eres la misma medicina en el mundo, ¿no? Entonces, yo siento que me pasa mucho, ¿no? Con la gente con la que comparto la música o con la que comparto mis cantos que me dicen, es que me transmites algo muy bonito, me transmites algo muy especial, es que te siento como muy de corazón y es como que yo siento que esa es mi esencia, eso es realmente como yo soy y ahí no hay filtro y ahí es como que yo puedo mostrarme tal y como soy sin ningún tipo de prejuicio ni de miedo y eso es la medicina que, ap- que que aporto a través de mí, pero sin tampoco querer aportarla, porque es como una forma de caminar y ya está, como tantas otras. Wow. Y dime una cosita, todo aquel que quiera, por ejemplo, escuchar tus cantos o escuchar la música en vivo, ¿tenéis algún canal así que hagáis en vivo y en directo? O también para los instrumentos o las meditaciones, no sé si tenéis algún link en concreto para que la gente pueda localizaros. Sí, Bueno, y localizarte por si alguien quiere también preguntarte algo así a nivel más personal o que tenga alguna inquietud, que
¿Qué nos ofreces? Pues sí, mira, tengo ahora ya desde hace un tiempito para acá una página web que es www.davidleighton.com, davidleighton.com y aquí en esta página pues dijéramos que está todo centralizado, pues todo lo que a lo que me estoy dedicando en la actualidad. Ahí también se pueden poner en contacto conmigo o también pueden ver, por ejemplo, pues todo lo referente a todo lo que comparto a través de las redes, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, está el canal de YouTube, que en este canal pues está también gran parte de todo lo que estoy compartiendo junto con Víctor Brosa, que hemos creado como un equipo, ¿no? Como un nombre, un sello que se llama Brosa and Leighton. Y entonces en este canal de YouTube pues podemos encontrar un montón de músicas, de meditaciones, de vídeos audiovisuales, donde cada uno pues sirve para algún aspecto de nuestras vidas, ¿no? Hay músicas para abrir el corazón, hay músicas para limpiar las energías negativas de ti o de tu casa. Hay músicas para trascender el miedo, ¿no? Una canción, por ejemplo, para trascender el miedo, que simplemente por el hecho de ponértela, si te dejas embriagar por la letra incluso, pues al final te la acabas aprendiendo y es como un mantra que estás ahí integrando en ti y que estás decretando, ¿no? De alguna manera. Mm, Sí. Y bueno, y pues también a través de Facebook comparto muchísimas cosas de las que estamos haciendo. Por ejemplo, también estoy con un grandioso y un corazón enorme, un hermano del alma que se llama Marc Camacho, que es un maestro de Tantra y de sexualidad sagrada, y estamos haciendo juntos un círculo de hombres online. Ya tenemos un grupo de hombres y ahora vamos a lanzar para abrir otro. Y también vamos a, por ejemplo, vamos a abrir otro círculo mixto para que también podamos de alguna manera pues aportar desde nuestras experiencias y desde todo lo que hemos ido experimentando en nuestras vidas, pues vamos a abrir este círculo mixto también para que las mujeres tengan también un hueco en todo mm. esto que estamos haciendo y darle también herramientas, ¿no? Como para algo tan sagrado como es la sexualidad, que también, jolín, parece como que en esta sociedad pues como que ha sido un poco, siempre un poco más tabú según la educación que nos han dado, ¿no? Y al Mm, final es algo muy sagrado y muy potente, ¿eh? Una herramienta que tenemos ahí súper, 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 súper potente. wow. Así que todo eso lo tenemos en las redes. Podemos Exacto. acceder con facilidad contigo. Qué bien. Sí, sí, sí. Poniendo en el Google David Leighton con Y, ya te va a salir el canal de YouTube, la página, o te va a salir el Facebook, o incluso Instagram también, sí. También hay un canal de SoundCloud donde también comparto Mm, músicas en audio que he ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, pues de alguna manera haciendo lo que siento, sin tampoco buscar más allá, ¿sabes? O sea, intentando de alguna manera simplemente hacer lo que me gusta y que de eso pues surja lo que tenga que surgir y llegue a donde tenga que llegar, como si no tiene que llegar a ningún sitio, ¿no? No, tampoco es el pretexto, sino más el disfrutar y compartir para el que lo quiera coger y ya. wow. Impresionante. Bueno, por nuestra parte, por el equipo, te damos las gracias por toda esa transparencia, por compartir esa intimidad, porque claro, es una vivencia
muy tuya, ¿no? Y que hay un pasado y bueno, y ahora hay un nuevo presente, ¿no? Mm, sí, Que estás vivenciándolo desde otro lugar, desde otra visión y jo, agradecerte muchísimo por toda esa transparencia, o sea, muchas gracias por compartirlo con nosotras y por compartirlo con el mundo, porque claro, no vamos a, o sea, no vamos a ser las únicas que va a ver tu conferencia, ¿no? claro. Así que Un me placer siento enorme. súper agradecida. Un placer Mm. enorme. Yo siento que el amor no tiene sentido si no es entregado, si no es dado. El amor, yo siento mucho amor y me lo quedo yo todo para mí y ¿qué hago con él, no? Como que realmente cuando tiene sentido es cuando lo podemos entregar a los demás. Por eso quiero, ya como para finalizar, pues dejar bien claro que todo aquel que sienta la llamada a simplemente contactar conmigo para preguntarme lo que quiera, lo que sienta, de corazón. Bueno, estoy aquí abierto a poder acompañar y desde mi más humilde sentir y desde mi experiencia, pues a todo aquel que lo sienta y, y bueno, pues que nos podamos apoyar y que nos podamos unir los seres humanos como tribu que somos. Yo creo que unidos somos más fuertes y ahí está también un poco la clave, no vernos más separados porque en la unión está la fuerza y aunque todos tengamos formas diferentes de ver la vida, yo creo que el secreto está en respetarnos a todos y dejarnos a cada uno disfrutar de cómo nos gusta ver la vida y ser muy empáticos y compasivos con los demás para que cada uno pueda experimentar su vida a su manera y sí que estar siempre para lo que haga falta. Yo siento que esa es la clave, ¿no? de esta humanidad. Siento que somos uno, aunque cueste muchas veces el creerlo. Somos como una red dentro de un solo organismo que es la Tierra y, y es de esa forma, de la forma que siento que podemos conectarnos y sumarnos y, y darnos al mundo y dar lo mejor de nosotros mismos desde Esa ahí. semillita Esa semillita, sí. que se vuelva explosiva, ¿no? Sí, Y que se contagie sí, como, en todo el mundo, ¿no? como dice una de las canciones que hemos hecho Víctor y yo, pues el virus del amor que se expanda, ¿no? Y que Claro. contagie a todos, ¿no? De alguna manera, que es como una especie como de paradoja de lo que es simplemente el amor, ¿no? El amor no tiene contrario, no lucha, lo integra todo, lo abraza todo. Si queremos hacer algo ahora, por nosotros y por la humanidad, es dejar de vernos separados de los demás, es dejar de vernos diferentes a los demás y empezar como a abrazar hasta lo más inaceptable de este mundo es la mayor fuente de dicha que podamos encontrar, porque al final yo siento de corazón que somos lo mismo todos. Cada uno estamos experimentando nuestra propia realidad, pero eso que experimenta es lo mismo, es la misma energía la que está en todos nosotros y la que hace que estemos en esta realidad. Mm, Ay, ajo, ajo. me quedo sin palabras, así que Gracias de todo corazón, María. Un placer enorme eh, haber estado en este ratito que hemos compartido y muchas gracias a todo el equipo de Vibra Conscient por este pedazo de proyecto que estáis realizando
acercando al mundo una forma mucho más consciente y coherente para vivir. Gracias de verdad de corazón por esta propuesta y que sepáis que tenéis todo mi apoyo Gracias. incondicional. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Muchas María. gracias. Es un gusto. Igualmente, Ha de sido un corazón, placer compartir y igualmente. escucharte. Y yo me siento muy afortunada de ser la number one, de estar en primer plano y tener la gran oportunidad de, desde esta tranquilidad y desde esa tribu, que ya sabes que pienso mucho en la tribu siempre y para mí es caminar todos juntos y es para mí súper importante. Sí, sí, sí. Yo creo que la clave está en salir de lo virtual e irnos a la experiencia pura que nos da el, el vivir, el experimentarnos y el compartirnos y el volver a lo manual, a lo artesano, ¿no? Yo como en este caso con este instrumento pues me siento que cada vez que estoy ahí con esto me siento vivo, me siento vivo. Y todo lo que me acerca a la experiencia real, no desde la pantallita, me hace sentirme muy vivo, mucho más vivo. Y quizá pues, bueno, está bonito proyectar, ¿no? Y ¿por qué no? Pues quizá este es el mundo que queremos crear, por lo menos yo. Así que yo lo decreto y todos los que estemos en lo mismo, pues nos encontraremos ahí en ese mundo que queremos crear. Ajo. Ajo. Bueno, David, muchas gracias, cariño. Una gratitud infinita. Gracias. Gracias. Estamos en contacto. Ajo. Ajo.